Ya ustedes han revisado el aula, verificaron en qué consiste la evaluación. De todas formas, vamos a recordar. Recuérdense que esta asignatura o este seminario tiene que ver directamente con la axiología jurídica. Cuando nosotros Ya, hablamos de la axiología jurídica, en clases pasadas, y ustedes vieron el material, yo se los compartí por el grupo, también la presentación, que es una simple referencia, tiene que ver con esa rama de la filosofía que estudia los valores. Pero cuando nosotros hablamos o desarrollamos el contexto de la axiología jurídica en un doctorado, tiene que ver con esa base ontoepistémica que ustedes deben tener para poder realizar un trabajo, una narrativa científica o cualquier abordaje de cualquier fenómeno de estudio que ustedes vayan a diseñar. En clases pasadas hablamos sobre lo que era la axiología jurídica, en qué consistía la ética, en qué consistía todo lo que tuviera que ver con la moral, para poder hoy adentrarnos sobre el tema de lo que significa la ética, ya como ese aspecto supuesto que estudia la axiología jurídica, pero vista desde el punto de vista científico. Por eso es que la denominamos la ética y su carácter científico. Estas láminas igual yo se las voy a pasar al terminar de las clases porque en el aula son muy pesadas por las imágenes. Igual en el grupo yo se las voy a pasar para que ustedes la tengan. Recordemos, ¿verdad?, que el contenido del seminario es un contenido bien definitivo. En la primera parte hablamos sobre la que era la axiología, los valores, la ética y la moral y sus características. En una segunda parte, que la vamos a tocar hoy, vamos a hablar sobre la dimensión axiológica como de necesito que ustedes la logren visualizar. Luego, ¿verdad? Hablaremos de la ética con su carácter científico para luego, ¿verdad?, desarrollar lo que tiene que ver con los valores. En ese aspecto de este seminario, ustedes van a elaborar dos o van a tener dos evaluaciones que ya se encuentran activadas en el aula virtual y que tienen que ver directamente con la ética y la ciencia jurídica y la ética y la jurisprudencia. Tienen, ¿verdad?, para el 7 de octubre como máximo, ¿verdad?, elaborar una revista digital específicamente sobre dos narrativas científicas que pueden tener máximo 3 o 5 páginas, que verse una sobre la ética y las ciencias jurídicas y otra sobre la ética y la jurisprudencia. En el aula virtual están cómo se hace la revista y cuáles son las características. Luego, hasta el 14 de octubre, tienen la oportunidad de entregar un análisis jurídico sobre la película Cuestión de Justicia. Ahí se les señala cuáles van a ser los parámetros que van a desarrollar sobre esa película que se encuentra en Netflix y que desde el inicio de clase se les ha dado a ustedes a conocer. Tienen la fecha conforme al calendario y al cronograma que han efectuado. Vamos a iniciar, ¿verdad?, formalmente la clase en el día de hoy. Para poder desarrollar o para poder entender lo que significa esa ética, es importante nosotros visualizar en qué consiste la axiología que habíamos definido, que era una rama de la filosofía de, no del derecho, sino una rama de la filosofía que estudia los valores. Cuando la circunscribimos al aspecto jurídico, señalamos que la filosofía del derecho guarda relación con ella porque tiene que ver el estudio de los valores con la ética. En los actuales momentos, en un contexto de un estudio de quinto nivel, como es el que ustedes desarrollan, se habla ya no de axiología, sino de axioética, es decir, los valores junto con la ética, con esa dimensión transparadigmática, con ese contexto de lo que pudiera significar la esencia y el contexto y la base para cualquier norma, para cualquier solución de un caso, entre otros. Cuando hablamos de esa dimensión ético-axiológica, es decir, de la axioética, nosotros la vamos a visualizar en 3 aspectos fundamentales. Una, que la primera dimensión que se le presentó al mundo epistémico tiene que ver cuando las propias concepciones o nociones comenzaron a tener riesgo o se entrelazaron. ¿Me explico? Hablar de filosofía, hablar de ética, hablar de axiología, es hablar de filosofía, es hablar de posturas de diversos autores y autores que ustedes deben tener un soporte y que en un estudio doctoral cualquiera es aceptado siempre y cuando ustedes sepan argumentarlo y lo sepan soportar. Pero en esta etapa, cuando nosotros hablamos del siglo XXI, hablamos de una brecha
que se confronta propiamente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver tanto el contexto organizacional, cómo superar la crisis, cómo efectuar ese carácter moral, cómo preguntarnos el por qué y el para qué, es decir, que ya después de haber consolidado la postura y las nociones de lo que pudiera significar la ética, comenzamos propiamente a preguntarnos realmente cómo pudiera cuestionar nuestro comportamiento. En esa figura de fortalecer propiamente la ética viene una segunda dimensión que tiene que ver propiamente con el ser humano. Primero me cuestiono y luego viene el contexto axiológico del valor que tiene el ser humano. Y es una categoría netamente reflexiva donde está la figura de la eticidad, donde tiene que ver la figura axiológica en su carácter humano y que tiene que ver propiamente con el carácter del hombre, para luego llegar a una tercera dimensión que tiene que ver propiamente, que es lo que ustedes efectúan en un quinto nivel, que tiene que ver con las exigencias epistémicas. Esas exigencias epistémicas tienen que ver específicamente cómo se destaca la ética, la axiología, como un instrumento para poder reflexionar y poder cuestionar cualquier problema. Me explico. Sucede, ¿verdad?, en el contexto de las ciencias jurídicas el problema de los femicidios a nivel de violencia de género. Pudiésemos abordar desde el punto de vista epistémico el contexto de las tres dimensiones. El femicidio en una Venezuela que no se aleja mucho de Latinoamérica tiene o ha pasado dicha concepción por diversas dimensiones. En primer lugar, costó que Venezuela aceptara el contexto de que las muertes de las mujeres debía tener un nombre, le coloca un nombre, ese nombre tiene una acción que en filosofía se llama predeterminación. Esa predeterminación que se llama femicidio fue en el 2014, es decir, que tuvo una ruptura cuando el Estado comenzó a cuestionarse por qué se invisibilizaba las muertes de las mujeres y se visibilizaba la muerte de los hombres. Luego pasa ese femicidio por una segunda etapa de diferenciar cómo sucede la muerte de un hombre a una mujer, para luego llegar a una tercera dimensión que tiene que ver con el desarrollo moral. ¿Qué sucede con esos conceptos misóginos, con esos conceptos que pudiéramos presentar frente a la figura de lo que pudiera desarrollarse en el contexto de lo que pudiera presentarse el epístola? Otro ejemplo más actual, el problema carcelario. Logran efectuar un evento donde descubren ciertas situaciones en una cárcel en determinado país. Vamos a evaluarlo a través de las dimensiones de la axiología. Primero tenemos, ¿verdad?, una crisis de valores, donde nos preguntamos que en un centro penitenciario primero deben respetarse los derechos humanos, pero esos derechos humanos, donde si bien es cierto se restringe el derecho a la libertad, no se restringe el derecho a la dignidad. Pero puede una cárcel, un centro penitenciario, obtener beneficios que no se consiguen en la calle. Comienzo a cuestionar. Cuando lo llevo a segunda dimensión, pregunto cómo vive el ser humano. Si bien es cierto, un recluso, bien sea a nivel de procesado o bien sea a nivel de penado, tiene que vivir dignamente con la obligación que tiene el Estado de garantizar su integridad, su vida y sus derechos. Habría que preguntarse si ese ser humano puede tener teléfono, puede salir y entrar de un sistema carcelario, para luego preguntarnos cuál es el origen epistémico de que eso logre suceder, que en un sistema carcelario existan condiciones que no son dadas para el sistema penitenciario, que son contrarias al sistema ético, que son contrarios al sistema normativo para poderlo cuestionar. Lo que quiero señalarles con estas dimensiones es que todo problema jurídico debe ser enfrentado y consternado y permeado por esas tres dimensiones. Conforme a las tres dimensiones, volvemos a los conceptos que van a ser básicos para ustedes y que nos van a ayudar a solventar el problema, o las asignaciones, que más que asignaciones son sencillamente ejercicios donde estamos practicando. Recordemos que la ética se habla mucho y muchos hablamos de nuestro comportamiento ético, pero es importante conceptualizar. Hablamos de que la ética tiene que ver con su origen lingüístico de una palabra netamente griega que tiene que ver con la morada. Cuando hablamos de la morada, tiene que ver entonces con los actos humanos. Y eso es importante
porque el hecho de que sean los actos humanos lo que le va a dar carácter científico a esa disciplina o a ese aspecto propio de la filosofía, de la axiología, que forma parte de la ética. Etos significa una morada o un hábito que tiene que ver con una conducta. Es decir, que cuando hablamos de la ética, estamos hablando de concepciones que vienen y datan del siglo V antes de Cristo, pero que realmente responden a la acción que de una vez están dimensionadas y se ejercitan conforme a los valores. Es decir, que cuando hablamos de esa ética, repito, tiene que ver con el dinamismo de la dimensión de los valores, tiene que ver con la acción y tiene que ver con el acto humano, racional, cuando yo cuestiono si el acto es bueno o es malo. Esa ética a su vez se cuestiona o se permea con la moral, porque para muchos autores y filósofos la ética estudia la moral. Y es que la moral tiene que ver directamente con esa reflexión dinámica propia de lo que significa costumbre o lo que tiene que ver dado por la figura de ese modo de que se vive al día a día. Es decir, que si nosotros podemos entender que la ética tiene que ver como una disciplina que estudia el comportamiento humano para poder ver su dimensión moral, entonces hablamos que la moral tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo que nosotros hacemos regularmente. ¿Me explico? Lo que para mí es inmoral, para y Abigail no necesariamente es inmoral. Para mí puede ser inmoral que una persona salga sin camisa a la calle. Para Abigail puede ser normal porque sencillamente el cuerpo humano le pertenece a una persona. Ese cuestionamiento que tiene que ver con la costumbre puede darse, ¿verdad? O deviene a la forma de mi crianza, a los hábitos, a esas dimensiones, a los valores que yo poseo y a los valores que posee Abigail. No son buenos ni malos los de Abigail o los de María Alejandra, sino que sencillamente se contrarrestan. Pero necesita una adecuación que pueda ser objetiva y esa adecuación objetiva la va a dar propiamente el cimiento de los valores y la ética. Por eso es que analizamos, ¿verdad?, a Habermas. Es importante que ustedes tomen nota de ese filósofo porque los va a ayudar a ustedes para tener una postura epistémica. Habermas señala que la axiología o esa axioética que tiene que ver la unión de los valores con la ética, tiene que ver con una mirada social. Es decir, no es lo que quiere María Alejandra, no es lo que quiere Wellington, no es lo que quiere Abigail, sino cómo lo mira la sociedad. Por eso es que nosotros hablamos que esa axioética tiene que ver con el estudio de los valores éticos, que se relacionan directamente con la acción humana y que diversamente van a influenciar y van a permear en el comportamiento moral. Fíjense entonces cómo la ética, tomando en consideración el comportamiento humano, define o impacta el comportamiento moral. Y eso es así porque cuando hablamos de valores y ética, hablamos de la elección de los valores, es decir, tomamos en cuenta esas tres dimensiones que van a tener consecuencias en nuestras acciones, para que yo comience a reflexionar, porque la ética tiene que ver para poder ser ciencia con el conocimiento, con el raciocinio, y comienza a tener un conflicto los valores, por eso son las dimensiones, para poder buscar una solución a esos problemas. Siendo así, ubicamos entonces este contexto de la ética como ciencia y de la axiología jurídica centrada en el hombre. Ese hombre, ¿verdad?, de que de alguna otra manera en esta nueva era de la información, ya el hombre no es visto de una manera individual, sino que el humanismo es visto bajo el contexto no antropocéntrico, es decir, es el valor del hombre con la figura de los seres humanos y seres vivos, los animales, las plantas, una visión más integral. Eso tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con la comprensión y guarda relación directa, como lo habíamos enseñado, con los cambios sociales y los retos, porque porta y forma parte del desarrollo de las emociones y sentimientos para darle un plano ontológico. Conforme a ello, ustedes van a poder entonces visualizar formalmente cómo podemos entender nosotros ver algo que le compete y que realmente cuesta entenderlo a muchas personas, de por qué la ética pudiera significar una figura de ciencia.
Pregunto, ¿verdad? Si hasta el momento hay alguna duda. No, bien, no, todo bien, excelente. ¿Todo? ¿No ¿Me tienes duda, escucha? nada? ¿Me escucha ahora? Y ahora sí te escucho. Ah, no, bien, bien, doctor, todo bien. Lo que sí que usted nombró un filósofo. Cuando, Haberman, aquí lo tiene. De todas formas, ¿verdad? Recuérdense que yo a ustedes les voy a mandar las láminas. De todas formas, eso también forma parte de lo que ustedes, ¿verdad? Van a tener en el desarrollo. Vamos a seguir, ¿verdad? Con respecto a ello que la vez pasada se me fue, ¿verdad? Y me dio nervio. Cuando nosotros hablamos sobre la ética como ciencia, o la Wellington tenemos aquí, es importante que, o antes de definir o de adentrarnos a la ética como ciencia, Abigail y Wellington me van a decir qué es ética y qué es moral para cada uno de ustedes. bueno, la moral va más a la costumbre. Usted mismo lo mencionó. Este, un acto moral o inmoral va dependiendo de mi educación. Usted puso el ejemplo de la camisa. Yo pongo el ejemplo en la India, que hay poblaciones que no pueden comer carne, hay otras, dependiendo del lugar, tienen sus costumbres, ¿no? Entonces la moral va nada más a la educación en el momento. Y la ética va más a lo conceptual. La ética viene más de valores conceptuales. Vienen dados por el ser y por el deber ser. Pienso que ese es para mi criterio, la principal diferencia. Uno es eh, más del lugar y otro es más filosófico. La ética viene siendo como más filosófica y, y, y la moral viene dada por la costumbre y viene dada por la educación y la misma enseñanza de la familia. Wellington, ¿qué piensas tú que es la ética y qué es la moral? Bien, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco. ¿Sí me escucha? Sí, mi amor, perfecto. Ya. Bueno, es muy hermosa la materia que usted nos acaba de dar. Sí, justamente todo lo que se relaciona con los actos del ser humano, con los actos que día a día el ser humano va practicando dentro de la convivencia social. Es decir, la moral para mí sería, ¿no es cierto?, uno de los valores éticos, especialmente, yo lo relaciono en que una persona, un ser humano, tiene que ser honesto, tiene que tener sus valores éticos frente a la sociedad. Lo inmoral claramente lo dijo usted, ¿no? Contrario a la moral, pues sería algo absurdo, por ejemplo, si cometo yo un delito en el caso de un femicidio. Es un acto inmoral que me estoy yendo contra la vida de un ser humano, a sabiendas de que solo Dios es dueño de la vida. En la ética tenemos, en cambio, que son actos y valores humanos, ¿no? El comportamiento de la persona hacia la sociedad, hacia sus semejantes, hacia su familia incluso. La demostración ética proviene pues incluso desde el seno familiar. O sea, la conformación de estos dos valores pues nos lleva a conformar lo que verdaderamente se manifiesta la aplicación de la axiología jurídica, es decir, en el ámbito filosófico. Eso tendría que argumentar, doctorita. Ok. Fíjense que estamos ubicados. Es importante que en términos generales visualicemos que la moral es interna, es decir, deviene de la concepción de Wellington, deviene de la concepción de Abigail y deviene de la concepción de María Alejandra, que se alimenta, que se manifiesta conforme a los valores que cada uno de nosotros poseamos y conforme a la enseñanza y a la educación
como lo indica Abigail y como lo relata Wellington. Pero cuando hablamos de ética, hablamos de cómo se va a exteriorizar eso, esa moralidad que cada uno de nosotros posee, y como señala Wellington, tiene que ver con actos humanos. Y es así que como la ética tiene que ver con actos humanos, es que se ha discutido a lo largo de la historia y ha sido aceptada, y eso es importante que lo tomen en consideración, a la ética como ciencia. Recuérdense que la ética propiamente tiene diversas manifestaciones. Tiene la manifestación de la estética, tiene la manifestación de la metafísica, que no tiene nada que ver con Conimelli, sino que tiene que ver con el contexto de la figura de la materia, tiene que ver con la esteticidad, pero eso deviene de que la ética es vista como una ciencia. Y es importante, y quiero, ¿verdad?, que quede claro, ¿verdad?, en ello, que es vista como una ciencia porque se dirige directamente a la conducta humana. Y como se dirige a la conducta humana, tiene que ver la manera como puede alcanzar ese contexto. ¿Y por qué? La manera como yo puedo castigar un comportamiento no ético, distinto a poder castigar a un comportamiento inmoral. Porque recuérdense que la moralidad es subjetiva, porque deviene del propio ser, mientras que la ética es la manifestación moral, pero se exterioriza. Y al exteriorizarse, pues sencillamente se convierte en esa conducta. Eso permite señalar que la ética es reconocida como ciencia porque ella está comprendida en actos, en naturaleza, que son netamente de la esencia humana. Es decir, que tiene que ver directamente con el contexto de lo que puede ser visualizado, lo que se puede ver, lo que yo puedo interpretar, lo que yo puedo criticar. Cuando hablamos de la ética como ciencia, nos adentramos propiamente en la antigüedad propia de Platón, cuando él distinguía la ciencia como el conocimiento, que es la epísteme, y con respecto a esa opinión. En esa primera idea, o en ese primer bagaje, vemos que el carácter de ciencia tiene que ver con el carácter normativo que se le da a la ética, que no se le da a la moral. Es decir, que la ética como ciencia es una ciencia normativa, porque tiene que ver con la actividad humana, porque tiene que ver con la distinción y la reflexión y la comprensión del bien y del mal. Es decir, yo logro enfocar si el campo de acción está bien o está mal. Pero como no lo puedo enfocar ese contexto desde el punto de vista científico, a través de mis valores intrínsecos, a través de los valores de Abigail, tengo que darle un carácter científico para que pueda ser universal y que no pueda generar discriminación. Por eso se le da carácter científico a la ética. Cuando hablamos de la ética, para poder tener ese carácter científico con la conducta humana, hablamos entonces de la racionalidad del ser humano. Es decir, que hablamos de la razón para yo poder determinar y poder otorgar, juzgar de acuerdo a los métodos de la ética como ciencia, tengo que entender que el raciocinio forma parte de ello. Y allí es que nosotros vemos que las personas que tienen trastornos mentales o que son inimputables, pues sencillamente, aun cuando hayan cometido un hecho punible, no puede ser reprochable la conducta. Pues de ahí también deviene que una persona que no tenga el raciocinio, yo no puedo reprochar la conducta como ético, no, porque la ética como ciencia exige razonamiento para que yo pueda vislumbrar, que pueda decidir lo que es ético y lo que no es ético. Y ahí puede, ¿verdad?, hablarse de un ejemplo propio de lo que pudiera ser la corrupción. Todos los delitos contra la corrupción, bien sea lo que afecte el patrimonio público, bien sea lo que afecte la administración pública o la administración de justicia, guardan directa relación con la ética del funcionario público o con la ética del extraño, es decir, del cómplice no funcionario público. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento, raciocinio de una persona. Un funcionario público tiene que conocer de acuerdo a sus valores, es decir, de acuerdo a esa propia moral que se va a estatizar y se va a compartir, de que no es ético, definitivamente, llevarse un lapicero de una oficina,
No es ético utilizar la computadora para hechos que no corresponden. No es ético, ¿verdad? Desviar unos bienes y luego eso se va a convertir o pudiera llegarse a convertir en un delito. Siendo así, vuelve entonces a volver a brotar o a germinar esos filósofos del siglo V antes de Cristo, donde el propio, ¿verdad?, Aristóteles nos recuerda que el hombre es un ser racional, es un animal racional, por eso es que lo diferencian de nosotros, donde puede distinguir ese hombre racional lo que daña o no daña al colectivo, porque recuerden que estamos partiendo de Habermas. Habermas señala que la ética no se entiende desde una manera individual, sino cómo influye en la sociedad. Es decir, que hablamos de lo que es justo y de lo que es injusto. Hablamos, ¿verdad?, de cómo puede provocar una opinión y cómo puede inclusive un acto no ético perturbar a la sociedad, pero por supuesto si la persona tiene moral y tiene valores, tiene que perturbar su propia alma. Es decir, que la ética como ciencia tiene que ver al objeto de estudio de la misma, que es la conducta humana. Para poderla interpretar como ética, como ciencia, tiene que basarse fundamentalmente en los actos del hombre. Y esos actos del hombre tienen que ser racionales, es decir, que yo distinga lo que es bueno y lo que es malo. Siendo así, se va a comprender de esa propia ética como ciencia que los actos humanos van a ser el objeto propio de estudio de la ética. Es decir, que la ética pretende indagar, pretende estudiar esos actos humanos para poder ver lo que señalaban los escolásticos en la filosofía como lo que son actos humanos y actos del hombre. Es decir, determinar si yo tengo dominio sobre ellos, si yo realmente logro conjugar la razón, si realmente está dentro del mundo volitivo. Por eso es que en el derecho penal los actos tienen que ser razonados o se distingue cuando un acto pueda ser considerado como un tipo penal por dolo o por imprudencia. Es importante que ustedes tomen en cuenta esta situación porque somos muy laxos al momento de indicar qué antiético, qué falta de ética, qué inmoral, cuando muchas veces ni siquiera conocemos la distinción de ambos conceptos o la trascendencia que tienen. Pero en un doctorado de ciencias jurídicas, como es el de ustedes, los conceptos van a ser el fundamento ontoepistémico para cualquier narrativa, estudio, exposición y sobre todo para su tesis doctoral, porque el derecho, cualquiera que sea la rama donde ustedes lo vayan a diseñar, guarda directa relación en su epistemia, en el conocimiento, en los valores, en la acción-ética, que es específicamente este seminario, que es un seminario de epistemología. Siendo así que para poder entender a la ética como ciencia, entendemos entonces que lo primero es entender los actos humanos, nos visualizamos que el segundo aspecto tiene que ver con la ética profesional. Y esa ética profesional tiene que ver con la profesión, tiene que ver con lo que yo proclamo y con lo que yo hago, con lo que yo cultivo, con lo que yo me dedico. Es decir, que tiene que ver con la manera como yo ejerzo ese acto humano en la profesión. Se entiende que Abigail, como ser humano, como padre, actúa de una manera ética, como actúa Abigail como abogado. La accionética y la axiología pretenden y buscan que exista una congruencia, que el Abigail papá sea el Abigail profesional. Sin embargo, las profesiones, para poder dar el contexto de esa ética normativa, que es la que le da el piso de que la ética sea ciencia, exige que cada profesión tenga un código, tenga una norma que identifique lo que es bueno y lo que es malo, para no dejarlo a concepción personal y subjetiva de las personas, sino bajo la idea propia de Eberman, donde hablamos de que la ética tiene un impacto social, tiene que afectar cualquier conducta no ética en la sociedad. Por eso el legislador me indica lo que es y lo que no debe ser. Por eso todas las profesiones, al aceptar la ética como ciencia, tienen su propia normativa, su propio código de ética. Siendo de esa manera, la ética se convierte y actúa propiamente en una serie de obligaciones morales,
donde evalúa, realiza retrospectiva de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, a través de métodos. Y esos métodos no son más que evaluar, juzgar, argumentar o identificar. Abigail y Wellington, denme un caso donde me apliquen esos métodos de la ética. Evaluar, juzgar, argumentar, identificar. Doctora, Ajá, bueno, en la misma parte de un juicio, ¿sí? ajá. Donde en un momento de tomar una decisión se evalúa todo eso, pues y de alguna manera se hace, se establece un criterio para poder identificar lo que la parte ética, si lo hizo de manera ética o no, y cómo de alguna u otra manera eso influye en una determinada decisión. Bueno, pienso que como ejemplo sería SP, un juicio en cualquier juzgado. Ok, fíjate, mira cómo lo visualizo yo. Cuando nosotros hablamos y aceptamos, antes de que intervenga Wellington, que la ética es una ciencia que tiene que ver con la conducta y la profesión, como es una ciencia, tiene que tener un método. Pero hablar de la ética tiene que ver con el comportamiento humano. Mal pudiera yo decir el método científico, pero tiene que haber un método para que pueda ser considerado como ciencia que deviene de la época de Platón, que la permeamos con Habermas, que es mucho más moderno y que visualiza la ética bajo una concepción social. Cuando nosotros hablamos de que la ética utiliza estos métodos, es para yo poder determinar si un acto va a ser ético o no desde el punto de vista científico. Lo primero que yo hago es evaluar. ¿Qué evalúo? La conducta humana, si está dentro de los parámetros que determina esa ética profesional. Una vez que yo lo evalúo, pues yo puedo juzgarlo y determinarlo. Muchas veces ese juzgamiento deviene de una comprensión muy personal porque está atada a la moral. Por ende, ¿verdad? No me permite ir solamente o quedarme en juzgar, sino que lo tengo que argumentar, porque no es lo que piense María Alejandra como una persona que sea evangélica, no, es la conducta como puede afectar la sociedad, que no soy evangélica, soy católica, pero eso me permite identificar. Lo que quiero decir es que los métodos que se aplican o la metódica que se aplica en la ética como ciencia no requiere de un paso, sino que utiliza todos los métodos para poder determinar el carácter científico de la ética. Lo evalúo, lo juzgo, lo argumento para poderlo identificar, para poder evaluar, para poder darle validez, que es lo que siempre busca el carácter científico. ¿Qué es lo que pasa y por qué se ha discutido tanto en la ética como ciencia? Porque como la ética es confundida con la moral y no visualizamos que tiene que ver con el carácter externo de esa conducta humana, pero sin embargo ese carácter externo de la conducta humana es nuestro, se nos olvida el aspecto racional, tiene que ver mucho con el aspecto subjetivo. O sea, otorgarle un carácter científico a lo que tiene que ver con lo subjetivo era cuestionable para los científicos. Pero al darnos cuenta que el carácter científico deviene del acto humano racional, volitivo, cognitivo, había que buscar la manera de poder validar ese acto humano. No lo podía dejar al libre arbitrio de cada uno de nosotros. Y desde el contexto netamente social, siguiendo Eberman, se toma en consideración lo que es evaluar, juzgar, argumentar e identificar, lo cual deviene de la propia filosofía y de la propio contexto científico. Yo no puedo juzgar una conducta si primero no evalué el lenguaje, por ejemplo, o la manera de expresarse con la comunicación. Recuérdense que ahorita en una era de la posverdad, donde las mentiras emotivas son las que toman juego, donde las personas son condenadas o son absueltas simplemente por una red o por un medio de comunicación social, se ha perdido el carácter científico de lo que tiene que ver esa situación. Es volver a la esencia del ser humano desde el punto de vista vivencial, desde el punto de vista no antropocéntrico, desde el punto de vista integral.
es evaluar desde el punto de vista científico esa conducta, argumentar qué fue lo que pasó, juzgarla para poderla identificar desde un punto de vista científico y dejar a un lado la emocionalidad, el momento o dejarnos convencer por cualquier persona que lo vayan a señalar. Por eso es tan importante para la filosofía, para la axiología como rama de la filosofía, determinar y saber el porqué de ese carácter científico. Y que quiero, ¿verdad?, que me pregunten si tienen alguna duda sobre la evaluación. Les pregunto, ¿verdad? Habíamos quedado en qué opinan con respecto al carácter científico de la ética. Hola, Abigail, otra vez por aquí. ¿Qué opinas del carácter científico de la ética? Bueno, bueno, ya usted lo, lo mencionó, ¿no? Sin embargo, eh, es una ciencia, pero siempre eh, con una parte de arte o una parte muy subjetiva, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de la película esa que usted mandó ¿Ya la como la viste? segunda tarea, he visto unas partes, ¿no? Estoy, estoy analizando. Entonces es donde uno ve que a pesar de que hay unas normativas que están ahí está escrito, hay muchos valores que son de alguna u otra manera violentados por la subjetividad de, de quien lo ejerce para ese momento. Entonces, cuando hablamos del carácter científico de la ética está establecida, pues la ética, eh, sí, existe está contemplado dentro de las teorías, la moral y la práctica como tal. Pero cuando nos vamos al hecho como tal, vemos que no siempre esta ciencia es respetada como ciencia. Y hay una gran influencia de una parte muy subjetiva que posiblemente de acuerdo a lo que se practique o a la parte moral, para ese momento se cumpla o no se cumpla. Eh, bueno, está el ejemplo de esa película y hay muchos ejemplos. Pero sí, la ética es una ciencia, particularmente pienso que no una ciencia pura, no una ciencia exacta, sino una ciencia eh, que tiene que ver muy con la parte subjetiva. Ese es mi pensar. Perfecto. ¿Y tú, Wellington? Doctora, muchísimas gracias. Bien, pues, se cortó Sí, un momentito, ya me logré reactivarme, pero muchísimas gracias, doctorita, nuevamente en relación a lo que usted nos explicaba sobre la ética profesional. En mi caso, pues no, yo trabajo en el libre ejercicio de la profesión. Voy para 26 años en el libre ejercicio de la profesión, pues sí, y es muy, ¿qué le puedo decir, doctorita? La racionalidad de la profesión en el interna como profesional, pues lo puedo decir, ¿no? Tenemos que, como abogados, cultivarnos, ser responsables de nuestras obligaciones, demostrar el don de persona al aplicar el principio ético-moral dentro del contexto jurídico. Es decir, el abogado tiene que ser honesto, el abogado tiene que tener paciencia, ¿sí? Tiene que saber dirigirse hacia dónde va y cuáles son los fines que se propone para poder defender a su cliente. O sea, ser ético, ser moral, proviene de una responsabilidad, de una obligación frente a la sociedad. En lo que manifiesto, pues tenemos que ejercer esa función de un ser humano sobre cualquier otra actividad, la ética profesional, ser morales, ser honestos,
en lo que manifestaba, doctorita, al método de la ética como ciencia. Sí, justamente la ética nos indicaba, es una ciencia, sí, justamente. Y de ahí proviene la aplicación de la filosofía, la aplicación de la axiología jurídica en las diferentes ramas del derecho. Es decir, no solamente para una materia determinada. O sea, aquí la ética tenemos que aplicarlo en las diferentes ramas del derecho, como es materia civil, penal, así también dentro del derecho público como del derecho penal, dentro del derecho privado, perdón, ¿no? Entonces, sí, justamente de ahí provienen nuestras obligaciones morales, o sea, la aplicación de la ética. Fíjate, Aplicar el método hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos hacer. Doctorita, eso es lo que podría opinar en relación al contenido que usted nos dio. fíjate que el contenido es lo que ustedes han vivido a lo largo de la carrera. O sea, yo quiero que ustedes evalúen que esta asignatura tiene que ver propiamente con la esencia epistémica de lo que ustedes van a desarrollar en cualquier narrativa. Hablamos, ¿verdad? Primero, lo que tenía que ver la ética la desarrollamos con la conducta, hablamos de las dimensiones, para llegar a que la ética, por ser un acto, por evaluar un acto humano racional, es considerada ética y diseña para ese contexto no el aspecto aplicado, sino la ética normativa, para que sus métodos puedan tener relación directamente con evaluar, juzgar y argumentar, como ustedes bien han dicho. Fíjense que yo les he nombrado hoy a 4 filósofos importantes. Le nombré a Platón cuando habla del conocimiento. Les nombré a Aristóteles, siglo V antes de Cristo, cuando habla de que el hombre es racional. Les hablé de Eberman, que tiene o que desarrolla, porque quiero que ustedes se casen con él, la ética desde el punto de vista social. Y ahorita, ¿verdad? Quiero hacerles mención a Immanuel Kant. Fíjense que Immanuel Kant siempre ha anticipado el concepto de la ética, con lo que se debe hacer. Es decir, que vincula a la ética con las acciones humanas y vincula ese vocablo con el valer. Es decir, tal cual como lo establece la propia Real Academia, lo relaciona con la axiología. Es decir, que para Immanuel Kant, que forma parte esencial de lo que va a ser la ética, tiene que referirse directamente con una disciplina que guarda relación con los valores. Si ustedes entrecruzan todos esos autores, vamos a estar en capacidad de poder hacer el análisis jurídico de la película que se define, ¿verdad? O que se llama cuestión de justicia. Abigail me dijo que ya lo ha visto una parte. Wellington, ¿tú ya la conseguiste? No, doctorita, porque justamente es la primera clase a la que yo asisto de lo que me inscribí. Ok, pero Sí. bueno, en el aula están las formas de cómo se va a realizar el análisis jurídico de la película y cómo se va a realizar la revista digital. Generalmente, ¿verdad? A mí me gusta realizar en los estudios de quinto nivel porque la gente le presta poca importancia a lo que significa una película, porque los doctorados son para disfrutarnos, pero también para profundizar. En Ya, esa doctorita. película ustedes van a analizar qué representa la axiología, la ética, la moral y los valores. Yo les voy dando ahí a los personajes que ustedes lo van a diseñar. Es una película un tanto profunda, de una manera divertida, pero que ya uno no la ve por verla, sino que la tiene que analizar. Doctorita, Dime, amor. si me Les voy permite, a hacer doctorita. la evaluación. Ya, en lo que usted nos está dando, nos va a remitir esta información a nuestros correos o a lo mejor a nuestro WhatsApp. Wellington, la información está en el aula virtual. Ya, Yo puedo, ¿verdad? Bajarla del aula virtual y mandarla al grupo para que tengan, ¿verdad?, cómo se desarrolla los aspectos. Pero en el aula virtual está. ya, entonces, doctorita, ya ingreso para poder ver, ¿no? Muchas Sí. gracias. Tienen 2 fechas específicas. Tienen una para el 7 de octubre. Van a realizar una revista digital que la van a subir al aula virtual. En esa revista digital que se les da las indicaciones, tiene como esencia que ustedes van a realizar dos narrativas científicas. Narrativa científica es lo que nosotros llamamos en doctorado ensayo.
Ese ensayo, uno va a versar sobre la ética y la ciencia jurídica y otro sobre la ética y la jurisprudencia. Como es un ensayo, ahí se les da las indicaciones, no puede haber plagio, no puede haber copia, puede ser de 3 páginas, pero tiene que versar sobre ese tema que usted señaló. Y la entrega es hasta el 7 de octubre. Y luego tenemos el análisis jurídico de la película, que es una cuestión de justicia, cuya entrega es hasta el 14 de octubre, es decir, que ya se están presentando, todavía les queda tiempo, pero para que no les vaya a agarrar de imprevisto y ustedes puedan subir la evaluación en el aula, porque recuérdense que hay una fecha tope donde yo tengo que entregar todo lo que tiene que ver con esa figura de lo que pudiera, lo que tiene que ver con las notas directamente. En ese orden, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, Ajá, en el trabajo 1 son 2 temas, ¿sí? De la revista digital. ajá. Eh, Se van a realizar 2 narrativas. Esas 2 narrativas, las dos deben tener un máximo de 3 páginas, las Máximo, dos. máximo 5 páginas, o sea, es una narrativa de 2, 3 páginas, porque es una Ok, revista digital. Ustedes le van a ok. colocar portada, le van a colocar, ¿verdad? Nombre a la revista digital, le van a colocar, ¿verdad? Publicidad, todo eso, ¿verdad? Bajo la creatividad de ustedes, y el contenido van a ser sus 2 narrativas. Cuando se refiere a publicidad, se refiere a imagen, ¿no? Sí, a marketing, publicidad, por ejemplo, abogados éticos, abogados con la moral, algo que, o sea, yo voy a evaluar la propia creatividad. Fíjense que aquí es que estoy tratando Ok. de buscar para ver si se lo subo. Elaborar una revista digital con 2 narrativas científicas. La revista debe tener portadas, las 2 narrativas científicas, inéditas de los doctorandos, máximo 4 páginas con bibliografía. Y fíjate que te digo máximo, pueden ser 2 páginas, debe tener bibliografía, es importante, que esté relacionada con la temática. Voy a evaluar la creatividad, porque un doctorado sin creatividad no es doctorado. O sea, nunca llegaremos a un 5.º nivel si no tenemos creatividad. Eso forma parte de la esencia de lo que pudiera ser el doctorado. Mientras que ya les pido un poco más de profundidad. Recuérdense que un doctorado se caracteriza porque ustedes escriban. Entonces, aquí también evalúo la creatividad. Van a desarrollar de acuerdo a su estilo, porque un doctorado el docente tiene que darles libertad a ustedes para que ustedes puedan escribir. Van a desarrollar no como si fuera un cuestionario, sino de una manera creativa. Van a hacer un resumen de la película, van a identificar a los personajes y qué significado tienen los personajes con los valores, van a identificar si en la película logran vislumbrar la ética y los valores. De acuerdo a esa pregunta, ¿qué relación tiene la película con la ciencia jurídica? ¿Qué dimensiones de la axiología logran vislumbrar? ¿Cómo la ubican? ¿De qué manera está representada en la película la axiología, la ética y los valores y por qué lo van a argumentar? Y por supuesto me van a dar una opinión personal de la película relacionada con los métodos de la ética y los modelos de pensamiento. Fíjense que por eso es que yo les dejo, ¿verdad? No les traje a todos. En la próxima clase les voy a presentar otro filósofo, pero no llenarlo, sino para que ustedes puedan adentrarse. No está permitido copiar resúmenes de la red, se evalúa la creatividad, es importante, ¿verdad?, que exista una portada, un desarrollo y que todo tenga una bibliografía. Es importante que ustedes como doctorando siempre se acostumbren a tener desarrollo de la bibliografía con respecto a lo que se va a evaluar. Igual la revista digital. Cuando yo les hablo, ¿verdad?, vuelvo a repetir, por ejemplo, que les hablo de que, bueno, van a hacer una publicidad, la publicidad es inventada. O sea, se buscan abogados. Fíjense que antes de que se nos culmine el tiempo, que yo se los había pasado, habíamos iniciado con la axiología del derecho. En esa axiología del derecho, yo les había señalado que la filosofía, como reina de la ciencia, asumía y había apostado por una posición de la ética, donde se había cuestionado por qué los hombres tenían destreza para organizar el mal, pero no para organizar el bien, que tiene que ver mucho con lo que ha analizado Wellington. Y eso tiene que ver con el concepto propio de la axiología, donde la axiología, como rama de la filosofía, estudia la ética y la estética, que tiene que ver directamente con los valores.
y que esa filosofía de los valores deviene del siglo XIX, donde tienen antecedentes propios para poder emplear esa contribución. Y es ahí, ya otro filósofo que se había nombrado la primera vez, Harman, desarrolló esa axiología en el año 30 para organizar esa destreza del bien, que es el que se pregunta. Cuando hablamos de la axiología, hablamos de que la misma tiene que ver con la no indiferencia de la acción humana, es decir, cómo valoro yo, cómo evalúo, cuál es mi escala de valores. Fíjense que todo está entrelazado y todo se permea. Es una rama de la filosofía que estudia esos valores. Es decir, que cuando nosotros utilizamos a Harman, vemos que es un sistema formal que tiene que preguntarse por qué los valores nos definen o cómo nos van a implementar. Esa rama que estudia los valores permite señalar que el valor tiene una concepción dentro del propio concepto gramatical que tiene o va dirigida directamente cómo vemos representados nosotros nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar. Por eso es que se permea propiamente la palabra ética, donde guarda relación con la acción del dinamismo que otorga los valores. Es decir, que la ética supone la acción del valor con ese juicio de valor. Por eso es que la ética puede ser ciencia, mientras que la moral nunca será una ciencia. En ese orden, ¿verdad?, de lo que estamos preguntando, vemos entonces la figura de la moral como esa disciplina que estudia ese comportamiento para poder visualizar lo que es bueno y lo malo, y que tiene que ver con una disposición con el contexto de esa cuestión. Tomando en cuenta, ¿verdad?, eso descrito, es importante que ustedes comiencen a permear en todas sus asignaturas todo lo que tiene que ver con estos conceptos que radica y son esencias de la profesión del abogado. Yo les voy a mandar las láminas, por supuesto, por el grupo, pero las láminas simplemente son guías, recordatorios. Eso no tiene que ver en el aula, tienen el material que ustedes pueden profundizar. No dejen para lo último, ¿verdad?, desarrollarlo, porque en un doctorado se exige la creatividad y el inédito. O sea, no se permiten copias. Ustedes tienen que aprender a referenciar. No pueden copiarse de la red, no pueden copiarse de algo. Yo les estoy pidiendo 2 artículos. Dije máximo 4, puede ser de 2 páginas, pero que sea de ustedes, donde por lo menos Abigail me diga qué es la ética y los métodos. O sea, él solamente, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, y utiliza una postura. O sea, y yo voy a respetar, porque yo no soy nadie para respetar, siempre y cuando esté dentro de los parámetros. Lo puedes hacer con un caso, lo puedes hacer con una norma, o sea, tienes libertad. En esta asignatura ustedes tienen la libertad, siempre y cuando ahora cumplan con los parámetros y tengan esa figura de la creatividad. Presten mucha atención a la película. No es una película para verla diversas veces. Y es una película que tiene mucho que analizar, pero fíjense que no se las estoy analizando de litigación. No quiero que me la analicen desde el punto de vista acioético, es decir, que tienen que prestar y tomar nota para que ustedes logren evaluar y conseguir ese punto de encaje frente a esa situación. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy aquí atenta, antes de que se nos vaya el Zoom, porque de verdad no, es una hora y la vez pasada me cortaron. No me gusta que dejarlo así. Bueno, doctorita, de mi parte, bueno, no como le dije, la clase anterior no estaba, pero usted ha sido muy clara. La situación está muy entendible. Claro, para crear ciencia tenemos que ser creativos y Mm, desde ahí arrancamos, ¿sí? Y poder nosotros demostrar nuestra capacidad de investigadores. Eso es lo que le tendría que indicar, doctorita. me encanta esa palabra. Abigail, ¿qué piensa? No, igualmente, doctora, ya estamos claros, ya están las indicaciones y bueno, leer, analizar y desplegar la mayor iniciativa y creatividad posible. Seguro que va a ser así. ¿Cómo se sienten con la asignatura? ¿Cómo se sienten con la clase? No, bien, bien. Bueno, usted hace mención ahí de lo bueno y lo malo, ¿no? Y siempre, yo tampoco asistí a la clase anterior, sin embargo, yo me pongo a analizar qué es lo bueno y qué es lo malo.
porque puede ser algo malo para uno, pero puede ser bueno para otro. Y dónde viene la relatividad de las cosas. de las cosas. Y uno siempre dice, ha escuchado los derechos de los animales y la prohibición de la corrida de toros, de la corrida de toros, de la plaza de toros. Pero nosotros matamos a los animales para comer. Así Eso es es. bueno, es sabroso, es bueno. Y en los llanos eso es normal. Pero fuera al contrario y nos comieran a nosotros, es malo. O sea, es algo desde el punto de vista que se vea, ¿no? Y, y así es que uno siempre lo enfoca para dar la respuesta más certera de acuerdo a la situación y a las condiciones dadas en ese momento. ¿Qué importancia le ven ustedes a esta asignatura al doctorado que ustedes están haciendo? Doctorita, con el permiso de del compañero que me antecedió la palabra y bien, pues acogiendo las palabras del compañero también, una excelente materia. Eh, Pienso, y lo digo, y he venido incluso aplicando dentro de mis años de abogado en libre ejercicio de la profesión, pues que tenemos que ser directos, tenemos que ser honestos, tenemos que aplicar incluso lo que manifiestan Platón, Aristóteles, Eberman y Manuel Kant, que por supuesto, por ser filósofos, nos han guiado por un camino hacia dónde vamos a llegar y qué es lo que se va a determinar. Creo que eso es lo que tengo que indicar, doctorita. Qué bueno. Tú eres de Ecuador, ¿verdad? Sí, soy ecuatoriano. Ah, ¿y qué haces? ¿Eres abogado en el ejercicio? Sí, en libre ejercicio, doctorita. Qué bueno. ¿Y tú, Abigail? Yo soy maracucho, estoy ahorita en Valencia, soy militar activo. Ah, qué bueno, chévere. O sea, cada uno tiene una postura y esa postura los va a ayudar a ustedes. Les voy a dar una recomendación. El doctorado, o sea, cualquiera que sea el doctorado que ustedes escogieron ciencia jurídica, tiene como característica que distingue de otro estudio, por ejemplo, desde el cuarto nivel, donde la innovación y la creatividad van a ser características primordiales. Segundo, la profundidad del discurso. Cuando hablamos de la profundidad del discurso, no significa solamente buscar palabras rebuscadas, sino la capacidad de que ustedes tengan de dejar el miedo al analizar algo y poder dar su postura. Es importante que los docentes en el doctorado acepten las posturas que ustedes otorgan, siempre y cuando tengan algún argumento. Porque cuando ustedes realizan su tesis doctoral, ustedes van a crear un modelo, una teoría, cualquiera que sea la perspectiva metodológica que ustedes van a emplear. Entonces, por ende, poco a poco cada asignatura debe prepararlos a ustedes para que desarrollen, para que tengan, para que vayan soltando esa pluma discursiva o para que vayan soltando ese contexto de narrativa. Por eso es que les puse algo sencillo en una narrativa científica, pónganla, no se pongan, háganla de 2 páginas, pero para que suelten, para ver cómo se sienten ustedes escribiendo su postura. Pueden decir mi postura, pueden hablar en primera persona. O sea, Wellington considera, piensa y me sustento. Siempre susténtense, busquen una teoría para sustentar, para que luego ustedes puedan tener la capacidad de crear otra teoría. Disfruten el análisis de la película. No todos los docentes hacen uso de películas para analizar conceptos jurídicos. Yo soy muy dada al uso de películas o de la literatura, porque comprendo, entiendo que la relación entre el derecho y ella es eminente y es una manera muy fácil y dinámica y agradable de aprender, pero también tiene doble filo. Tiene doble filo porque caemos en la tentación de querer buscar por Google cuál es el resumen de la película. Y de eso no se trata porque se entiende que ya yo vi la película y que la he visto muchas veces y que la he analizado de estas perspectivas. Entonces me voy a dar cuenta. O sea, yo lo que quiero ver es qué opina Wellington, qué opina Abigail sobre la cuestión de justicia. Ya el título de por sí da para poder diseñar 3 páginas, ¿verdad? Con respecto a lo que es la axiología, a lo que es la ética, a lo que es la moral y los valores. Verificando cuestión de justicia. ¿Es la justicia una cuestión? ¿Es la justicia un valor? ¿Es la justicia un principio? O sea, ya solamente el título te permite a ti cuestionar de qué manera puedo entender en Ecuador la justicia,
¿La justicia es un valor para Ecuador o forma parte de un principio axiológico? Para Venezuela forma parte de un principio, toda norma es justa. ¿Por qué me habla de cuestión de justicia? ¿Por qué no me habla de cuestión de norma? Tiene que ver la ética con la justicia, se relaciona. Para poder ser ético se puede ser justo, toda norma es justa. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, o sea, fíjense todo lo que puede generar simplemente el nombre de lo que pudiera generar esa película? Imagínense ustedes lo que va a significar la trama, que de verdad que es una película sumamente agradable para que ustedes se apropien y se empoderen. Y a partir, ¿verdad?, de cuando ustedes terminen el seminario y sus otros seminarios, ustedes puedan permear esos conceptos propios de estudiantes de quinto nivel, de doctorando, donde ustedes puedan hablar ya no de la axiología, sino de la acioética, que es la nueva tendencia que nosotros hablamos ahorita ya a nivel de un postdoctorado. Ya nosotros la axiología quedó corta, ya nosotros unimos, ¿verdad? Lo que es los valores con la ética van de la mano, o sea, ya no tenemos por qué discutir tanto sobre ellos, las unimos para poder ver de qué manera permean en ese discurso y cuestionan y lo fundamentan. Pues bienvenido, ¿verdad?, a ustedes que no los había visto. Mi teléfono lo tienen en el grupo, ya el grupo mandé las láminas, los invito a que ingresen en el aula. Es un honor para mí podernos ayudar. Soy María Alejandra Mancebo, en el aula está mi presentación, estoy para servirles, cualquier duda me pueden escribir y bienvenidos al mejor seminario que seguramente van a tener. No, no porque lo vea yo, es porque realmente es esencial. Y disfrútenlo, porque cuando uno estudia es para disfrutar. Muchas gracias, doctorita. Excelente, excelente su cátedra, muy entendible. Pues me he llenado mucho más de la ciencia jurídica hoy en día. Gracias, doctorita, y lo voy a aplicar. Qué bueno, gracias. Gracias, Abigail, ¿verdad? Que esté muy bien. Y bueno, se meten en el aula, ¿verdad? Por favor, y cualquier duda me escriben. Y por favor, comiencen a escribir. No lo dejen para último momento.